El periodo de Reconquista fue muy importante para la evolución del español, pues permitió que éste se expandiera y se impusiera como una lengua común en la península, incorporando muchas influencias del árabe y enriqueciéndose cada vez más para que en los siglos futuros fuera la lengua oficial. Durante el siglo VII y comienzos del siglo VIII, la monarquía visigoda estaba enfrentando una crisis resultada de factores políticos, sociales, económicos y militares. Además, los visigodos fueron afectados por una peste llamada peste Justiniano, que terminó debilitando sus ejércitos y facilitar el proceso de expansión musulmana. Así, durante los siglos 711 y 726, los musulmanes se habrían tomado casi toda la península ibérica, llevando consigo su cultura y religión. Y digo casi porque restos de la corte visigótica consiguieron refugiarse en la zona norte de la península, donde los pueblos que habitaban lograron mantener costumbres, creencias y la religión cristiana. Con la caída del territorio visigodo ante los musulmanes, comienza el dominio del al-Andalus, territorio en el que el árabe se vuelve la lengua del poder, la ciencia y el arte. Como se dijo anteriormente, hubo una zona, la norte, que no pudieron controlar del todo. Aquí residían pequeños reinos cristianos. Estos reinos se resistieron y conservaron sus lenguas, derivadas del latín astur-leonés, navarro-aragonés y el que más tarde se llamaría castellano, culturas y religión. En las primeras etapas, las lenguas conviven, se empiezan a mezclar e influir mutuamente en su progreso. Según el lingüista Rafael Lapesa, de Historia de la Lengua Española, 1981, aquí empieza la separación de los romances peninsulares, es decir, es un momento crucial para el origen de los futuros idiomas de España. Desde un rincón de la zona norte, un rey austriano llamado Don Pelayo emprende una campaña de defensa contra los musulmanes, derivando a la batalla de Covadonga en el 722, la cual es considerada la primera gran victoria de los cristianos frente a los árabes, ya que lograron frenar el avance musulmán y dar inicio al periodo de Reconquista. En el siglo X se constituyó el Califato de Córdoba, un estado musulmán en la península ibérica establecida por Abd al-Rahman I en el año 929, que logró frenar la reconquista cristiana. Esto permaneció hasta el 1031, donde el califato se desintegró y dio paso a los reinos taifas, territorios árabes descompuestos tras la caída de Córdoba, quedando solo los reyes cristianos quienes comenzaron a cobrar impuestos a tales reinos. Para el siglo XII, Castilla se había convertido en una potencia. Con la conquista de Toledo en 1086, el castellano entra en contacto directo con el árabe y Toledo se convierte en un centro de traducciones, en donde los cristianos, musulmanes y judíos colaboran para traducir obras literarias, filosóficas y científicas. Aquí es cuando el castellano comienza a ganar prestigio, es decir, ya no es solo una lengua hablada, sino que se vuelve una lengua de cultura. Como dice Lapesa, la Reconquista amplió no solo el territorio, sino también el lenguaje. En el siglo XIII se comenzaron a organizar las cruzadas cristianas dirigidas por Jaime I el Conquistador, quien conquistó Valencia en 1238, y Fernando III el Santo, quien conquistó Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248, quedando solo Granada como territorio musulmán. El siglo XIII fue el siglo decisivo, pues el rey Alfonso X el Sabio convierte el castellano en la lengua oficial del reino. Por primera vez, las leyes, la historia y la ciencia se escriben en un idioma que no es el latín, sino en castellano. En su reinado se traduce todo tipo de conocimientos, desde lo astronómico hasta lo filosófico. El fin de la Reconquista se da en la Guerra de Granada de 1482 a 1492 gracias al matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón al unir sus reinos y conseguir las tropas cristianas necesarias para la rendición del reino nazarí de Granada el 2 de enero de 1492. Además, durante este siglo, los reinos cristianos avanzan hacia el sur, llevando con ellos la lengua, la literatura y la administración. También el castellano se vuelve el símbolo de unidad política y cultural. Este tiempo dejó alrededor de 4.000 palabras de origen árabe en la lengua española, tales como aceituna, almohada, ajedrez, guitarra, ojalá, etc. Antonio de Nebrija publica su obra Gramática en 1492, la cual fue considerada como el primer tratado de gramática de la lengua española y el primero de una lengua latina europea. En este mismo año, Cristóbal Colón, con la ayuda económica de los Reyes Católicos, emprendió el viaje que en la historia se conocerá como el descubrimiento de América, mediante el cual el español vio su oportunidad de expansión.